Entramos a este tema número 15 de nuestro curso de Eucaristía, un tema que me parece pues que hemos de abordar con mucho cuidado. Se trata de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Tenemos que ver que está muy bien definido por la Iglesia, por la fe de los padres y basado en la Sagrada Escritura, que en la Eucaristía se hallan verdadera, real y sustancialmente presentes el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente algo simbólico, no es algo representativo, sino que realmente está presente nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo y su sangre. Y no solamente de una manera real, sino verdadera y sustancial. El Concilio de Trento hizo una declaración muy especial en este sentido, utilizando estas tres expresiones, ¿verdad? Que les decía, verdadera, real y sustancialmente. Y con ello, pues las teorías que tenían algunos reformadores protestantes, pues quedan abajo, porque se hace todo un estudio muy profundo, un análisis, y bueno, pues se ve cómo estas expresiones verdaderamente, real y sustancialmente presente Jesucristo con su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, estas expresiones pues van dirigidas especialmente a estos reformadores protestantes que pues algunos hacían unas interpretaciones como que nuestro Señor Jesucristo solamente estaba de una manera simbólica en la Eucaristía, ¿verdad? O de una manera real pero no muy precisa. Entonces es importante lo que hoy nosotros podemos decir al respecto. Hay que ver también que hay una promesa de la Eucaristía. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 22 al 71, donde nuestro Señor Jesucristo hace una promesa especial de estar presente en la Eucaristía. Después de los milagros que se narran de la multiplicación de los panes y de que camina Jesús milagrosamente por las aguas, Él les dice a los judíos que estaban deseosos de presenciar otra multiplicación de panes, les dice, procuren no el alimento perecedero, que se termina, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre les dará. Ahí está ya una promesa de el pan de vida donde estará presente. Ahora, en ese discurso eucarístico que sigue, Jesús habla primeramente en términos así muy generales del verdadero pan del cielo, que ha bajado del cielo, que da la vida eterna al mundo, y después se designa a sí mismo como el pan del cielo que da la vida. Y señala que para asimilar ese manjar, ese alimento, es necesario tener fe. Y luego por último ya da detalles todavía más precisos diciendo que precisamente lo que van a recibir es pan del cielo, que es su carne, y hace depender la vida eterna de el que reciban o no este alimento y esta carne y esta sangre. Dice, el pan que yo les daré es mi carne por la vida del mundo. Y los judíos empezaron ahí a discutir cómo puede darnos a comer su carne. Y Jesús les dice, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Y por si fuera poco, luego agrega, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Entonces veamos cómo hay una conexión, ¿verdad? Promete un alimento, este alimento es un pan de vida, luego dice que Él es el pan de vida y luego afirma de una manera más detallada que siendo Él el pan de vida, lo que hemos de comer es su propia carne y beber su sangre, porque si no, no podremos permanecer en Él. Entonces veamos cómo hay una serie de ideas que nos van dando pues una firmeza y una seguridad de esta promesa de nuestro Señor Jesucristo. Los que son adversarios a la presencia real, los que no quieren admitir la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, entienden estas palabras como si fuera de sentido figurado, como si fueran simbólicas, como si solamente fueran así como una especie de signo
que está tratando de referirse a su muerte redentora en la cruz. Pero a favor de esta interpretación, pues están muchas razones. En primer lugar, Jesús utiliza palabras muy realistas, ¿verdad? Cuando él habla de comida verdadera y real, utiliza un término que es así, comida verdadera y real, no una comida simbólica. Y cuando habla de bebida verdadera, habla de una verdadera bebida real, no una bebida simbólica. Y también cuando habla de comer, de hecho utiliza un verbo griego que se dice troyen, que significa masticar, comer realmente. Entonces no es algo simbólico, sino es algo que se mastica, que se come realmente, ¿verdad? Es algo que está realmente presente y verdadero. También hay aquí, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, es que este sentido metafórico es por el lenguaje bíblico, pero hay que ver ahí que no hay en este pasaje de la Escritura un lenguaje simbólico, sino muy real, ¿verdad? Ahora, los mismos que lo oyeron a nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo ellos mismos se asombran demasiado de que diga que van a comer su carne y beber su sangre. O sea, ellos no lo entendieron simbólico, lo entendieron literal, porque literal lo estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, y Él no les dice, ciertamente esto que les digo es simbólico, no es algo real. No, al contrario, Él todavía confirma lo que ha dicho de una manera real. Entonces, ellos mismos lo entendieron, los adversarios de Jesús en ese momento lo entendieron de una manera real, porque Él de una manera real lo estaba diciendo y no lo niega, al contrario, Él todavía confirma que realmente tienen que comer y beber literalmente su cuerpo y su sangre. Entonces Jesús no rechaza la interpretación literal de sus palabras, por muy duras que se escuchen, ¿no? Los padres de la Iglesia después, en torno a esto, especialmente San Juan Crisóstomo, Cirilo de Alejandría, San Agustín, ellos mismos también admiten, ¿verdad?, esta misma interpretación. Hay que ver pues que en la institución de la Eucaristía tenemos una prueba de esto, porque nuestro Señor Jesucristo, en las palabras de la institución, que en las lecciones primeras nosotros hacíamos un estudio de esto, y también en San Pablo, ahí vemos que literalmente utiliza las mismas palabras, ¿verdad? Son palabras reales. Entonces, las palabras que pronuncia sobre el pan y sobre el vino, pues tienen este sentido, ¿verdad?, muy propio y muy literal. No está hablando de que esto significa mi cuerpo, esto simboliza mi sangre, sino que dice esto es realmente, ¿verdad? Bien, podemos nosotros ver también que esta interpretación, pues miren, no hay nada en el texto aquí que pueda servir de fundamento para decir esto era figurado, en primer lugar. En segundo, nuestro Señor Jesucristo tenía que adaptarse al lenguaje de los apóstoles, y a su mentalidad, para que entendieran las palabras tal como sonaban. Así de que tenía que dar un mensaje con un lenguaje y con unos términos que no se prestaran a falsas interpretaciones. Así que él habló muy claro, ¿verdad? No dejó ahí cosas oscuras o cosas para ver qué se podría ocurrir después, y mucho menos en algo tan delicado como el misterio de la salvación. Así de que ahí está. Ahora además, recordemos esa conclusión de San Pablo, cuando dice: quien recibe indignamente la Eucaristía peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Si lo que está en la Eucaristía fuera solamente simbólico o figurado, no tendría por qué decir que el que los come indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. En todo caso diría, peca contra lo que simboliza o lo que significa. Pero él dice que se peca directamente, quiere decir que realmente está ahí presente el cuerpo y la sangre del Señor. Y además recordemos ese texto de la primera carta a los Corintios. En el capítulo 10, versículo 16, dice: el cáliz de bendición que bendecimos, dice San Pablo, ¿no es la participación de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la participación del cuerpo de Cristo? O sea, dando a entender que realmente allí está presente, ¿verdad? Bueno, pues
En cambio, los adversarios, ¿verdad?, a la presencia de Cristo, pues han tratado de dar infinidad de razones, pero pues con estas bíblicas que nosotros damos, más todavía lo que los padres de la iglesia agregan, pues es irrebatible. Por ejemplo, el testimonio más antiguo que tenemos de los padres de la iglesia es el de San Ignacio de Antioquía, muy interesante porque hacia el año 107, él dice de una manera literal, se los leo: se mantienen alejados de la Eucaristía y la oración porque no quieren confesar que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, carne que sufrió por nuestros pecados y fue resucitada por la benignidad del Padre. Esto lo dice en la carta a los esmirniotas. Y a los filadelfos les dice así: tengan cuidado de no celebrar más que una sola Eucaristía, porque no hay más que una sola carne de nuestro Señor Jesucristo y no hay más que un cáliz para reunión de su sangre. Entonces afirma que ahí está realmente presente el cuerpo y la sangre de Cristo. También San Justino, mártir, hacia el año 165, ¿verdad? San Justino también nos dice, no recibimos estos manjares como si fueran pan ordinario y bebida ordinaria, sino que así como Jesucristo Salvador nuestro se hizo carne por la palabra de Dios y tomó carne y sangre para salvarnos, así también nos han enseñado que el manjar convertido en Eucaristía por las palabras de una oración procedente de Él, de Jesús, manjar con el que son alimentadas nuestra sangre y nuestra carne al modo de una transmutación, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó por nosotros. Fíjense. Entonces él en este texto hace un paralelo entre la consagración de la Eucaristía y el misterio de la encarnación. En la encarnación, Cristo es realmente carne y sangre. En la Eucaristía, dice San Justino, exactamente igual, es carne y sangre presente allí. El resultado, lo mismo de la Eucaristía que de la encarnación, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Veamos pues como San Ireneo de León también, él dice: el pan sobre el cual se hace la acción de gracias es el cuerpo del Señor. El cáliz es el cáliz de su sangre, lo dice en su texto contra los herejes. Y bueno, pues así nosotros podemos ver cómo los padres de la iglesia apoyaron desde un principio. Tertuliano incluso dice así: la carne se nutre con el cuerpo y la sangre de Cristo para que el alma se alimente también de Dios. Hacia el año 220. Y así encontramos muchos testimonios, ¿no? Entre otros, San Cipriano dice: Cristo es nuestro pan porque nosotros recibimos su cuerpo, ¿verdad? Bueno, pues así vamos a encontrar, ¿verdad?, cantidad de testimonios importantes. El testimonio de los padres de la iglesia que corrobora con las antiguas liturgias cristianas, donde también en las oraciones de las liturgias cristianas antiguas, ahí también con la epíclesis, que decíamos es el descenso del Espíritu Santo sobre los dones del pan y del vino, hacen que se convierta el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Así tal cual lo dice San Cirilo de Jerusalén. Bueno, pues incluso vemos un texto interesante de la Suma Teológica, donde Santo Tomás dice que conviene la presencia real de Cristo en la Eucaristía por las siguientes razones. Primero, la perfección de la nueva alianza y la consiguiente elevación que ha de tener su sacrificio por encima del sacrificio del Antiguo Testamento. Entonces no se trata nada más de una ofrenda cualquiera, no. De veras supera con muchísimo. Ahora, segundo, el amor de Cristo a los hombres que impulsa al Señor a estar cerca de ellos corporalmente. El amor de Dios que quiere estar siempre con nosotros. Y corporalmente, no solo simbólicamente, sino en toda su realidad. Y tercero, la perfección de la fe, que en la Eucaristía no solo se extiende a la divinidad, sino también a la humanidad de Cristo invisiblemente presente. Es decir, no solamente está ahí Cristo, vamos a decir, espiritual, divino, sino realmente corporal, o sea, con su humanidad, su cuerpo y su sangre. Por eso decimos que Cristo está presente en la Santísima Eucaristía con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Entonces, está presente ahí. Hay un término que se utiliza para explicar cómo es que en el pan y el vino está presente Cristo a partir de la consagración, y es la palabra transustanciación.
Este término es importante. El Concilio de Trento, con el término transubstanciación, explica esto. El Concilio declara que toda la sustancia del pan se convierte en el cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino se convierte en su sangre a partir de la consagración en la Santa Misa. Y a esta conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor se le llama entonces transubstanciación. Esta palabra ya existía desde el siglo XII, se atribuye al maestro Rolando, que más tarde fue papa, y con el nombre de Alejandro III, hacia el año 1150. Y después algunos otros teólogos la fueron utilizando también hasta que por fin ya es usada oficialmente por el Papa Inocencio III hacia el año 1202, y ya después el Concilio IV de Letrán, y después se fue desarrollando de una manera más profunda, pues en el Concilio de Trento se estudió con más profundidad el término transubstanciación, que la transubstanciación en sí, la noción, significa que es una conversión, o sea, en el sentido de que pasa de una cosa a otra, ¿verdad? Y tiene pues muchos elementos que podríamos nosotros tocar, que nosotros podíamos abordar, pero quedémonos aquí, por lo tanto, en que es una conversión milagrosa y singular, solamente se da en la Eucaristía. Y ver también que pues es importante que veamos cómo las palabras de Cristo fueron las que instituyeron este sacramento. Y al decir hagan esto en conmemoración mía, pues ahora la Iglesia también sigue celebrando la Eucaristía y en ella se sigue dando la transubstanciación. Así de que lo que nuestro Señor Jesucristo ofrecía a sus discípulos ya no era pan y vino, sino era su cuerpo y su sangre, y por lo tanto había tenido lugar en la última cena esta conversión que se sigue dando. Los accidentes, es decir, el pan como lo vemos, el vino como lo vemos, e incluso como los tocamos, no sufren esta conversión, los accidentes, ¿verdad? Tiene lugar una conversión muy íntima. El testimonio de los mismos apóstoles en la última cena y de toda la iglesia a lo largo de la historia es que se mantienen esos accidentes, pero lo que hay en esta conversión es que cambia la sustancia, eso sí, y por lo tanto hay una verdadera transubstanciación. Bueno, pues a lo largo pues de la historia nosotros vemos pues cómo presenciamos en cada Eucaristía la transubstanciación o la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Hay un muy bonito texto de San Cirilo de Jerusalén que dice: en una ocasión, con una mera indicación suya, Jesús convirtió agua en vino durante las bodas de Caná en Galilea. Y no va a ser digno de creerse que Él convierte el vino en su sangre, ¿verdad? O sea, dándonos a entender el gran poder que tiene nuestro Señor Jesucristo y el gran deseo que tiene de estar presente. Bueno, pues en la Eucaristía están entonces verdaderamente presentes cuerpo y sangre de Cristo, juntamente con su alma y con su divinidad, y por lo tanto se halla presente Cristo todo entero en las especies consagradas. Y bueno, pues recordar nada más que está tan presente de manera completa tanto en el pan como en el vino, ¿verdad? En las dos especies. No es que digamos que solamente está presente una parte, o solamente el cuerpo, o solamente la sangre en el vino, el cuerpo en el pan y la sangre en el vino, sino está totalmente presente cuerpo y sangre, alma y divinidad, tanto en una especie como en otra, porque luego hay algunas personas que a lo largo del tiempo pues han querido, ¿verdad? Así como a veces dicen, si me da nada más la hostia consagrada, pues no me está dando nada más, a Cristo incompleto, nada más me está dando una parte, no está enteramente. Es que me lo tiene que dar también con el vino consagrado para que esté completo. No. Igual si alguien por alguna circunstancia solamente recibiera el vino, pues ahí está completo Cristo. Tanto en una como en otra está totalmente completo. En ambas especies está presente, y también en cada una de las partes de las especies, cuando se llega a fragmentar una hostia consagrada, ¿verdad? O cuando por alguna razón está por separado
el vino está completo totalmente, ¿verdad? Está todo entero en cada una de las partes. No hay una separación, ¿verdad? O no es que Cristo esté incompleto en las especies. Bueno, pues ahí permanece, ¿verdad? De una manera especial en la Eucaristía mientras no se le consuma. También eso es importante porque había una idea protestante de decir que Cristo está presente en la hostia consagrada o en el vino solamente dentro de la celebración de la misa. Terminada la misa, ya no está presente en esas especies. Entonces, para combatir esto, el Concilio de Trento y después posteriores explicaciones nos dicen: Jesús permanece presente en las especies consagradas hasta que éstas lleguen a sufrir una corrupción. Es decir, si una hostia consagrada pues llega, por decir así, a llenarse de hongos, o en el vino que por alguna razón se haya reservado, pues llega a corromperse, entonces ya no estaría la presencia real de Cristo ahí. Pero mientras sí está presente, y por eso cuando se reserva en el sagrario para llevar a los enfermos, para adoración, para oración, para dar la bendición con el Santísimo, pues ahí está presente siempre. La finalidad de la Eucaristía ciertamente es ser consumida, pero en tanto no se haya consumido, pues permanece la presencia de Cristo ahí en las sagradas especies. Así de que la doctrina unánime de los teólogos es que la presencia real dura mientras no se corrompan las especies que constituyen este signo sacramental instituido por Cristo. Bueno, pues con esto terminamos este tema, pues considerando que realmente encontramos esta presencia viva, eficaz, el pan de vida, como nos lo prometió Jesús, este pan que da vida eterna y al cual estamos todos invitados a hacer nuestro. ¿Cómo lo hacemos nuestro? A través de la celebración de la Eucaristía, en la comunión y también en la adoración eucarística. Pues con esto terminamos este tema, que es el tema número 15 de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en las especies consagradas en la Eucaristía. Y en la siguiente ocasión, pues veremos el tema número 16, donde hablaremos de la Eucaristía como sacrificio. Ya hemos hablado anteriormente como ofrenda y como memorial, pero ahora vamos a hablar de la Eucaristía como sacrificio. ¿Qué es un sacrificio y por qué la Eucaristía es un sacrificio? Pues un saludo y que estén todos bien. Hasta pronto.